Hola, mi nombre es Tania Saray García Ávila, soy instructora del Departamento de Embriología y hoy vengo a hablarles, a presentarles lo que es el tema del desarrollo del esqueleto axial. Así que vamos a comenzar. Déjenme presento y listo, creo que ya está. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Primeramente, para hablar del esqueleto axial, tenemos que tener en cuenta cómo es que va a estar conformado. Pues nuestro esqueleto axial va a estar conformado por lo que es el cráneo, columna vertebral, costillas y esternón. En general, su desarrollo va a ser a partir del mesodermo de la placa paraxial y lateral y también de la cresta neural. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues el mesodermo paraxial va a formar una serie de bloques tisulares a ambos lados de lo que es el tubo neural y en la parte craneal vamos a tener lo que son los somitómeros. En la parte caudal, los somitas. Del lado craneal, donde dijimos que vamos a tener los somitómeros, de su pared ventral se va a diferenciar en lo que es el esclerotoma y de su pared dorsal se va a diferenciar en lo que son los dermiotomas. Al finalizar la cuarta semana, el esclerotoma se van a volver polimorfos y van a originar lo que es un tejido conectivo laxo. Este tejido conectivo laxo va a conocerse con el nombre de mesénquima o también llamado tejido conectivo embrionario, el cual va a migrar y se va a diferenciar en lo que son fibroblastos, condroblastos u osteoblastos, que son las células prepulsoras, o por así decirlo, las que van a formar a lo que son los huesos, o el hueso. La capa del mesodermo nos va a formar lo que son nuestros huesos de la cintura pélvica y escapular, nuestro esternón y las extremidades. Por otro lado, las células de la cresta neural participan en la formación de los huesos de la cara y del cráneo, y el resto del cráneo va a estar derivado de los somitas y somitómeros occipitales. Ahora, tenemos dos tipos de osificación principalmente. Una es la osificación intramembranosa y otra va a ser la osificación endocondrial. Primeramente, la osificación intramembranosa es cuando el mesénquima de la dermis se va a diferenciar directamente en hueso. Aquí lo que sucede es que las espículas óseas, estas que podemos observar que están de color morado, se van a irradiar desde el centro de la osificación primaria hacia la periferia, formando los huesos. Este tipo de osificación intramembranosa va a ser principalmente para los huesos planos, como son el hueso frontal, parietal, occipital, etcétera, como podemos observar aquí en esta imagen. Ahora, hablando sobre el otro tipo de osificación endocondrial, pues básicamente en eso lo que sucede es que el mesénquima se va a condensar y se va a diferenciar en lo que son los condrocitos, que son estos de color morado. Entonces, estos condrocitos son los que van a formar el molde cartilaginoso hialino, en el cual posteriormente los vasos sanguíneos van a invadir en la parte media y van a depositar lo que son osteoblastos, que podemos observar que los osteoblastos son los que están de color negrito ahí. Entonces, lo que sucede es que los condrocitos se van hacia los extremos, la mayoría de los condrocitos se van hacia los extremos o hacia las epífisis de y los que no se llegan a ir, los condrocitos que se quedan en esa parte media, entonces van a permanecer ahí y sufren hipertrofia y posteriormente apoptosis, liberando así matriz circundante. Después lo que sucede es que ahora los vasos sanguíneos no solo aparte de invadir lo que es la parte media, también invaden los extremos, las epífisis. Entonces van a formar lo que es el centro de osificación secundario. Es así que por este mecanismo es que se va a generar el crecimiento de los huesos. Ahora, y otra cosa que se me olvidaba. Este tipo de osificación, la osificación endocondrial, es la que van a realizar la mayor parte de los huesos. Recordando que les dije que la osificación intramembranosa es para los huesos perdón, y la osificación endocondrial para la mayor parte de los huesos. Ahora, el cráneo, como sabemos, tiene dos partes, se divide en dos partes. Una es la parte del neurocráneo, que es la caja protectora alrededor del encéfalo, la bóveda, y otra es el viscerocráneo, que es
o corresponde a lo que es el esqueleto de la cara. Entonces, hablando de lo que es el neurocráneo, también se va a dividir en dos partes. Una parte membranosa, que son los huesos planos que rodean al encéfalo, la bóveda, que podemos decir el parietal, occipital, frontal, y otra parte cartilaginosa o condrocráneo, que son los que van a formar lo que son la base del cráneo, es decir, son los huesos de la base del cráneo. Ahora, en esta imagen podemos observar cómo de color azul tenemos los que son los derivados del mesénquima de la cresta neural y de color rojito tenemos lo que es los derivados del mesodermo parcial, ya sea de somitas y somitas. En la siguiente imagen, que es de condrocráneo, corresponde a color azul el cráneo precordal y al color rojito lo que es el condrocráneo cordal. Hablando de lo que es el cráneo del recién nacido, pues sabemos que al nacer nuestros huesos van a estar separados por las suturas, que son esas costuras de tejido conectivo. Y los puntos donde más de dos huesos se encuentran es lo que recibe el nombre de fontanela, siendo la más prominente la fontanela anterior, que se ubica donde se juntan los dos huesos parietal y frontal. Estas suturas y fontanelas, básicamente lo que nos ayudan para lo que sirven es para que los huesos del cráneo se vayan superponiendo, es decir, para que se vaya moldeando el cráneo durante el nacimiento. Algo que es muy importante que tienen que tener en cuenta es que la fontanela anterior cierra alrededor de los 18 meses de edad y la fontanela posterior entre el primer y segundo mes. Ahora el viscerocráneo. Ya hablamos del neurocráneo, que es la parte de aquí, y ahora del viscerocráneo, que es la parte que ahora señala con este color verdecito, que es básicamente lo que conforma los huesos de la cara. Se va a formar a partir de los primeros dos arcos faringeos. Aquí lo que sucede es que del primer arco faríngeo, en la parte dorsal, se va a originar lo que es el hueso maxilar, el cigomático y una parte del temporal. Del lado ventral tenemos lo que es el cartílago de Meckel, que va a dar lugar a lo que es la mandíbula. Entonces, básicamente, el extremo dorsal de la apófisis mandibular junto con el del segundo arco faríngeo nos va a formar lo que es el yunque, el martillo y el estribo. Es así que el mesénquima con el que se van a formar estos huesos de la cara deriva, como ya habíamos mencionado, de las células de la cresta neural, incluidos tanto los huesos nasales como los huesos lagrimales. Y en un principio, como sabemos, la cara va a ser muy pequeña en relación con el neurocráneo. Esto va a suceder por dos cosas principalmente. Una es porque hay ausencia de los senos respiratorios paranasales y otra por el tamaño de los huesos. Principalmente nos referimos al tamaño de las mandíbulas. Mm, Anomalías, patologías que nos podemos encontrar, cráneos faciales y de displasias esqueléticas, pues podemos observar lo que es una craneosinostosis o acrania, que es la de la imagen de aquí, donde el neuroporo craneal no cierra. Aquí la bóveda craneal no se forma y el tejido del encéfalo queda expuesto. Los niños con este tipo de patologías no logran sobrevivir por este tipo de patologías o anomalías del cráneo y del encéfalo. Otro tipo que tenemos es la de craneosinostosis. Esta es por un cierre prematuro de una o de varias suturas. Se va a dar en uno de cada 2.500 nacimientos, siendo las causas más comunes de craneosinostosis las genéticas. Pero no solo estas, sino que también podemos encontrar otro tipo de causas, como son la carencia de la vitamina D o exposición a teratógenos como la difenilhidantoína, retinoides, ácido valproico, metotrexato y también la ciclofosfamida. Algo que es muy importante que tengan en cuenta en esta parte es que los factores de crecimiento de los fibroblastos, o sea, los FGF y los receptores de esos factores de crecimiento de fibroblastos, los FGFR, son los que cumplen el principal función en intervienen en la mayoría de este tipo de anomalías del desarrollo esquelético.
Displasias del esqueleto que podemos tener. Una condroplasia. Ese es el tipo más común de estas displasias. En esta se va a afectar sobre todo a lo que son los huesos largos y hay uno de cada 20.000 nacimientos vivos. Una displasia tanatofórica, este va a ser el más frecuente de la forma de displasia neonatal mortal. Se puede dar uno de cada 40.000 nacimientos vivos y tenemos dos tipos. En el tipo uno se va a caracterizar porque los fémures son cortos y curvados, ya sea con o sin el cráneo en forma de trébol. Y el tipo 2 ahí sí hay que se caracteriza porque los fémures son rectos y muy largos, pero sobre todo porque el cráneo tiene la forma de trébol. Una hipocondroplasia. Es un tipo autosómico dominante de displasia del esqueleto. Va a ser una variante más benigna de acondroplasia, pero básicamente estos tipos de displasias del esqueleto van a ser por mutaciones en el FGFR3, que como dijimos son estos factores los que participan a muy activamente que se desarrollen este tipo de anomalías del esqueleto. Ahora, una displasia esquelética generalizada. Aquí sucede que hay una disostosis cleidocraneal. Aquí se caracteriza porque hay un cierre tardío de las fontanelas, una menor mineralización de las estructuras craneales, lo que termina alargando lo que son los huesos frontales, parietales y a los occipitales. Otro que podemos tener, una acromegalia. ¿Qué sucede aquí? Hay una hiperfunción de la adenohipoficiaria congénita y también una excesiva producción de la hormona del crecimiento. Se va a caracterizar básicamente porque hay un agrandamiento desproporcionado de cara, de manos y de pies. Como podemos observar en esta imagen de esta niña, tiene lo que es una microcefalia, que esto sucede cuando hay una anomalía en la que el encéfalo no crece y a consecuencia de eso el cráneo tampoco se va a extender. En este tipo de anomalía de patología se presenta un alto grado de retraso mental. Hablando sobre lo que son las vértebras, el desarrollo de las vértebras y de la columna vertebral, pues básicamente las vértebras se van a originar de las partes del esclerotoma de los somitas que van a provenir del mesodermo paraxial. Tenemos que tener muy en cuenta cómo es que está formada una vértebra típica. Pues una vértebra típica, como sabemos, tiene un arco vertebral, un agujero por el vertebral, porque es por donde va a pasar la médula espinal, un cuerpo, dos apófisis transversas, una y dos, y una apófisis espinosa. Alrededor de la cuarta semana sucede que las células del esclerotoma van a migrar alrededor de la médula espinal y también de la notocorda para fusionarse con las del somita opuesto en el otro lado del tubo neural. Es así que básicamente el esclerotoma de las somitas sufre una resegmentación donde la mitad caudal de cada esclerotoma se va a incorporar o se va a fusionar con la mitad cefálica del esclerotoma subyacente, así que queda mitad caudal de un somita, mitad cefálica del otro. Así, como podríamos decirlo, si lo quieren ver de esta manera, mitad de abajo de uno y mitad de arriba del otro, mitad de abajo de uno, mitad de arriba del otro, y así van yendo. Es aquí donde los genes COTS participan regulando y configurando las formas de estas distintas vértebras. Ahora los músculos derivados de la región del miotoma, de los somitas, se van a adherir a los somitas adyacentes en los discos intervertebrales. Esto a modo de que la columna vertebral pueda tener movimiento. Y las células mesenquimatosas que se encuentran entre las partes cefálica y caudal, perdón, del segmento del esclerotoma que no proliferan, van a participar en la formación de lo que es el disco intervertebral. Es así que la notocorda, como podemos ver en esta imagen que les puse aquí en esta diapositiva, la notocorda está de negro en la región del disco intervertebral, como podemos ver en la otra. Aquí están las regiones azul clarito del disco intervertebral. Ahí es donde la notocorda forma lo que es el núcleo pulposo, un círculo que podemos ver aquí como negro gris, que está rodeado por fibras circulares del anillo fibroso que finalmente conforman el disco intervertebral en esta imagen de aquí.
Ahora, hablando sobre las curvaturas, tenemos dos curvaturas primarias, una curvatura torácica y una curvatura sacra, y dos curvaturas secundarias que son la curvatura cervical, cuando el niño ya puede sostener su cabecita, y una curvatura lumbar, que es cuando el niño aprende a caminar. Anomalías, patologías vertebrales que podemos encontrarnos, pues a menudo va a suceder que dos vértebras consecutivas se vayan a fusionar asimétricamente o que falte la mitad de las vértebras, lo que origina una escoliosis, que es cuando hay una curvatura lateral de la columna. Este, Podemos tener aquí lo que es una vértebra hendida o espina bífida, que es cuando hay una fusión imperfecta o no hay unión de los arcos vertebrales. Y en este tipo de anomalías, a veces únicamente se ven afectados los arcos vertebrales, sin afectar o dejando intacta a lo que es la médula espinal. Podemos ver aquí una imagen de una espina bífida. En nuestro caso tenemos lo que es una espina bífida quística. Aquí el tubo neural no va a cerrar, los arcos faringeos vertebrales no se van a formar y el tejido neural queda expuesto. Se da en una de cada 2.500 nacimientos. Y como en muchos casos de muchas patologías, esta puede ser prevenida con el consumo, la administración a la madre de ácido fólico, que es tan importante como ya sabemos en el embarazo. Tenemos diferentes tipos de espina bífida, mielomeningocele, una meningocele, una espina bífida oculta, que podemos observar en esta imagen. Costillas y esternón. ¿Cómo es el desarrollo de estos? Bueno, pues la parte ósea de las costillas se va a originar de las células del esclerotoma, que van a permanecer en el mesodermo paraxial y se van a desarrollar de las apófisis costales de las vértebras torácicas. En el caso de los cartílagos costales, se van a formar también de las células del esclerotoma, pero que migran a través de la frontera somítica lateral hacia lo que es el mesodermo de la placa lateral adyacente. También hablando sobre el desarrollo del esternón, pues este se va a desarrollar de forma independiente en la capa parietal del mesodermo de la placa lateral, en la, perdón, me equivoqué. Se va a desarrollar independiente en la capa parietal del mesodermo de la placa lateral, en lo que es la parte ventral del cuerpo. Aquí se van a formar lo que son dos bandas externales en la capa parietal a ambos lados de la línea media y se van a fusionar para crear lo que son los modelos cartilaginosos del manubrio, de las esternebras y de las apófisis cifoides. Aquí podemos observar en la imagen de rojito cómo está lo que es el esternón. También tenemos diferentes anomalías, patologías que se pueden dar tanto de las vértebras, perdón, de las costillas como del esternón. Anomalías, patologías de las costillas, puede ser el caso de costillas supernumerarias. En general se dan en las partes o en las regiones lumbar o cervical, como podemos observar en la imagen, más costillas de las que debería de haber. Un pectus excavatum, que es un tórax en embudo, como podemos observar en la imagen, pareciera que la parte del tórax está como metida hacia adentro, como si tuviera un hoyo aquí, una parte aquí así, que se le ve metido. Un pectus carinatum, que es un tórax en quilla. Podemos observar que pareciera lo contrario al otro, que está como salido hacia afuera, un piquito en esta parte de aquí del tórax, que se ve pues anormal, raro. Otra en cuanto a las anomalías del esternón, pues una hendidura externa. Si observamos bien la imagen, podemos ver cómo a nivel del esternón, aquí hay uno que es una hendidura. Y pues básicamente es eso. Aquí están las referencias bibliográficas. Espero habérselos resumido lo mejor posible, que le entiendan, que les haya ayudado y muchísimas gracias por su atención.